Muy bien. Entonces, iglesia, vamos a preparar nuestra mente, corazón y espíritu para pasar un tiempo agradable con el Señor, un tiempo rico, delicioso, un tiempo en el que el Padre nos va a hablar, meditando en las verdades de nuestra fe. Y me gustaría que si ya abrieron su Biblia en la carta a los Colosenses, vamos a centrarnos en el capítulo 1 de Colosenses. Y el día de hoy el mensaje se llama Libertad eterna. Libertad eterna. Y vamos a meditar en los versículos 12, 13 y 14 de este capítulo número 1 de Colosenses, de la serie que hemos estado llevando en estos días, que se llama Completos en Él. Una serie que abarca toda la carta a los Colosenses y que nos recuerda a todos nosotros, la iglesia, que en Cristo nuestra vida está completa. Por eso se llama Completos en Él. Y hay cosas muy interesantes de esta carta que por ahí ustedes tienen, algunos de ustedes tienen el material de la introducción, en donde abordamos aspectos importantes como quién es el autor de la carta, cuál es el contexto de la carta, en qué año se escribe esta carta y algunas ideas generales de por qué se escribe la carta a los Colosenses y qué utilidad tiene para nosotros el día de hoy. ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, a los colosenses? Entonces, sabiendo eso, con esa breve introducción, me gustaría que reflexionáramos sobre una pregunta que me parece bastante apropiada para el tema que tocaremos el día de hoy de la libertad eterna. Libertad eterna. Pregunta, y quien quiera expresar su respuesta puede hacerlo con toda libertad. ¿Cómo se siente la libertad? ¿Cómo se siente la libertad? Yo les voy a dar mi idea de cómo se siente la libertad. Para mí la libertad es ir al restaurante y al abrir la carta del menú fijarme más en la lista de este lado que en la de este lado, ¿verdad? Así se siente la libertad. Fijarse en lo que vas a escoger para comer y no tanto en el precio que te está limitando al pagar ese alimento. Para mí, de esa manera se siente la libertad, una de las formas de sentir libertad. ¿Cómo se siente la libertad para ustedes? Cuando nosotros tratamos de describir la sensación, por eso quise decir cómo se siente la libertad, cuando nosotros tratamos de describir la sensación, puedo atreverme a generalizar que absolutamente cualquier persona relaciona el concepto de la libertad con sentimientos de placer, sentimientos de felicidad, sentimientos de plenitud, de satisfacción, de alegría, de descanso, de paz, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que la libertad puede relacionarse con muchos sentimientos, ¿verdad? Con muchos sentimientos de decir, me siento tranquilo, me siento en paz, me siento en libertad. Y esto es algo muy lógico de percibir, ¿verdad? Es algo muy lógico de percibir, sentir la libertad. Todos buscamos libertad en todas las áreas de nuestra vida, del trabajo, financieramente, de la salud, emocionalmente, ¿verdad? Todos buscamos ser autónomos, autosuficientes. Aspiramos a ser verdaderamente libres según nuestros términos e ideales. Pero lo que hay detrás de esta búsqueda de libertad, de sentirse verdaderamente libre, no tiene que ver tanto con sentirse libre como tal, en realidad. Tiene que ver más con las sensaciones poderosas que trae la libertad. Yo recuerdo, y esto es algo que me avergüenza sinceramente, pero yo recuerdo hace no mucho tiempo, un año y medio, yo creo 2 años máximo, en un día me llegó un recurso por una situación que yo estaba invirtiendo y me llegaba un recurso de más o menos entre 15,000 y 18,000 pesos. Y entonces yo dije ese día, este producto en el trabajo lo voy a disfrutar. Y en un solo día consumí esa cantidad de dinero. Eso no es lo asombroso, porque hay gente que gasta cantidades muchísimo más grandes en cuestión de una hora. En una cena, por ejemplo, en una ida de compras a la tienda, a la plaza comercial. Pero realmente lo que me sorprendió y de lo que me acuerdo en este tiempo es la sensación de poder que yo sentía al saber que yo podía ir a la tienda y comprar lo que yo quisiera. Era lo que a mí me gustaba de la libertad.
Entonces, detrás de esa búsqueda de libertad que todos andamos ahí, realmente lo que estamos buscando son las sensaciones que la libertad nos puede traer. Quiero libertad financiera, ¿por qué? Porque quiero gastar sin preocuparme, quiero sentirme bien. Quiero libertad en mi trabajo, ¿por qué? Porque me gusta levantarme tarde todos los lunes. Porque no quiero levantarme temprano, porque quiero tener esa sensación de tranquilidad, de descanso. Entonces, yo sé que esto puede ser algo un poco subjetivo, pero una cosa es sentirse libre y otra cosa muy diferente es ser verdaderamente libre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una cosa es sentirse libre y una muy diferente es ser totalmente libre. Y este es uno de los principios más básicos que Dios enseña a su iglesia a través de su palabra. Cuando el ser humano aparentemente está en la mayor expresión de su libertad, ¿qué creen? Su realidad interior es una prisión extrema y una cautividad absoluta. Lo que la palabra de Dios enseña es que cuando el ser humano, bajo sus propios términos, experimenta la libertad en su máxima expresión, realmente, esa es una realidad que la Escritura nos enseña, iglesia. Una persona puede decir que es libre por completo bajo los términos humanos, pero bajo los términos de Dios y espirituales está en una completa prisión, cautividad absoluta. Y el día de hoy vamos a hablar de la libertad eterna. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Una persona que obedece a la voz de sus deseos y pasiones más humanas siempre va a terminar apartada de la santidad y la justicia para la cual Dios diseñó al ser humano. Porque a veces tenemos envidia de aquellas personas que viven en cierta o aparente libertad. Y decimos, yo quisiera tener la libertad que él tiene para irse de vacaciones cuando le place con su familia, para ir a comer a donde le gusta, para hacer de su tiempo lo que le plazca, pero en realidad nos damos cuenta que una persona que obedece a la voz de su corazón, según la Escritura, el corazón es engañoso y es perverso. Y entonces nos damos cuenta que cuando la gente nos dice, escucha la voz de tu corazón, no. Porque en mi corazón hay engaño, hay mentira, hay perversidad. El hombre sin Dios vive en una eterna esclavitud al pecado y al poder de las tinieblas de Satanás. Estamos entrando ya en cuestiones más concretas. Un hombre que busca la libertad fuera de Dios solamente va a vivir en esclavitud y cautividad por Satanás. Fíjense lo que dice Efesios 2, del 2 al 3. A ustedes, Él les dio vida aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues, ojo con esto, vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, lo que está diciendo Pablo en Efesios es que quienes no tienen a Dios están sujetos, esclavos a voluntad del dominio de las tinieblas. ¿Y quién domina las tinieblas? ¿Quién es el gobernador de las tinieblas? El enemigo, Satanás. Quien no ha sido libre por el poder de Dios está sometido y sujeto a la esclavitud del pecado, del poder de las tinieblas. Como lo dice Efesios, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que la cautividad más esencial de todo ser humano es la cautividad espiritual. Lo mantiene en una muerte espiritual eterna. Ser esclavo del poder de las tinieblas nos inhabilita. No hay forma en que el mismo ser humano, esto es muy importante que lo entendamos, no hay forma en que el mismo ser humano pueda ser libre de esa esclavitud por sus propios medios. Eso es bien importante, iglesia. Necesitamos ser libres, pero no hay forma que cualquier ser humano pueda acceder a la libertad por sus propios medios. Por eso Dios ofrece la libertad de esa cautividad por medio de nuestra salvación. Tenemos esperanza. El ser humano sin Dios vive en completa esclavitud. Y aunque nosotros pudiéramos pensar, pero yo no veo que estén haciendo cosas malas. Tal vez ante los ojos humanos no hay aparente maldad, pero sí hay un corazón
orgulloso, si hay un corazón envanecido, si hay un corazón con falta de humildad, si hay un corazón que trata de saciarse a sí mismo y a sí mismo y a sí mismo, eso es estar dominado por el poder de las tinieblas. Una verdadera libertad es la que Dios ofrece y que no puede compararse con absolutamente nada. Una libertad que nos habilita para despojarnos de todo aquello que nos sujeta al pecado y al dominio de Satanás. ¿Cómo nos hace sentir el pensar en la idea en que si Dios no nos da libertad, estamos a merced y a voluntad de lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas? Imagínense que por un momento que el día de hoy nosotros no fuéramos salvos, iglesia. ¿Cómo reaccionaríamos al pensar que la realidad de nuestra vida es que estamos dispuestos a la voluntad de Satanás, que somos útiles en sus manos, que somos armas en sus manos? Por eso Dios, a través de la salvación, nos da una verdadera libertad que no puede compararse con absolutamente nada, que nos quita todo peso de pecado, que nos quita ese dominio de las tinieblas que solamente va a buscar destruir para hacer lo que deshonra el nombre de Dios. Y vamos a leer estos versículos del 12 al 14, desde la última parte y última frase del versículo 11, que dice de la siguiente manera: así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también los ha librado del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por lo que leemos en este texto, para Pablo es bien importante reforzar esta idea de libertad en los colosenses. Porque recuerden que hace 8 días veíamos que hay una tarea esencial de todo creyente, que es: si yo quiero avanzar en mi vida con Dios, si yo quiero crecer en mi relación con Cristo, debo ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para vivir como es digno de Él, para vivir como es digno de Él. Y no solamente eso, sino que vivir como es digno de Él nos habilita por medio del poder de su Espíritu. O sea, Él nos capacita para vivir una vida digna delante de Él. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestro esfuerzo, es por su poder. Y ahora Pablo continúa con la idea diciendo: así, con gran gozo, por esto que acaban de ver, por esto que les acabo de enseñar, de que ustedes deben de ser llenos de su voluntad y que entonces Él los capacita para vivir esa vida en santidad digna de Él, ustedes darán gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué quiere decir este versículo? Vamos a profundizar un poco. En este versículo número 12 hay un motivo de gratitud por una razón. Dice el apóstol Pablo: darán las gracias al Padre. Y el motivo de gratitud es el siguiente: que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay algo tan profundo y tan hermoso en esta parte del versículo, tan poderoso para nuestras vidas, porque en este versículo vemos que la iniciativa de todo el plan de salvación, de libertad, es del Padre. Toda la iniciativa del plan de salvación es del Padre. Él es quien decide proponer un camino de vuelta hacia Él a pesar de la desobediencia y de la rebeldía de nosotros los hombres. En este en este versículo, queda manifestado el corazón de nuestro Dios, porque Él establece un nuevo camino hacia Él. Un camino donde la gracia y su amor son los que van pavimentando el camino por el cual nosotros andamos, por el cual nosotros como creyentes podemos llegar hasta la eternidad. Vamos caminando en la vida, vamos avanzando, y entonces su amor y su gracia van abriendo paso delante de nosotros. Y este versículo nos demuestra que de principio a fin la idea de salvación es del Padre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con los colosenses? Es un riesgo muy común en toda persona caer en el error de apropiarse o adjudicarse algún mérito o motivo para que Dios le haya alcanzado. ¿A quién le suena esto? Es un riesgo que todos podemos correr, el creer que somos merecedores de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Saben cómo nos podemos dar cuenta? Porque podemos llegar a pensar que nuestra vida estaba tan desordenada o que nuestro sufrimiento era tan grande
que entonces sí merecíamos que Dios nos salvara. No, pastor, es que de verdad yo andaba en una vida perdidísima. Yo sí merecía que Dios me salvara. Pero ¿qué pasa con aquellos que tal vez no han hecho cosas tan malas? ¿Qué pasa con aquellos que han llevado aparentemente una vida bien? ¿Ellos no merecen ser salvos? ¿Ellos no merecen alcanzar salvación? Ese es el riesgo que todos podemos llegar a correr, el creer que nuestra vida era tan miserable, que nuestra vida estaba tan necesitada de salvación, que entonces podemos decir, yo sí necesitaba, pastor. Yo sí necesitaba porque yo estaba sufriendo mucho, porque no había forma de que yo cambiara. Yo sí necesitaba salvación. Y este versículo nos dice dos cosas importantes. La primera y la más importante, la que ya mencionamos, es que de principio a fin, la salvación del pecador ha sido pensada, ha sido promovida y ha sido establecida, estructurada desde el corazón de Dios y no del hombre. Dios no se sentó con el hombre y le dijo, a ver, vamos a idear un plan en el cual tú puedas ser salvo. No tomó consejo del hombre. No lo consideró para decir, ¿cómo te gustaría que tú fueras salvo? Es una iniciativa que viene de Él, que viene de Él. El hombre ni siquiera pidió ser salvo. El hombre ni siquiera dijo, Dios, sálvanos. No, fue una iniciativa del corazón de Dios por su grande amor y misericordia. No hay manera de que podamos influir en la decisión de Dios para salvarnos, iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No hay manera de que podamos influir en su decisión para salvarnos. Es decir, yo no puedo, como en la escuela, ¿verdad? Yo, yo, yo quiero participar, yo quiero participar. No, no hay manera de que nosotros podamos levantar la mano y decir, Señor, sálvame, sálvame. Porque antes de la salvación nosotros no podemos darnos cuenta de que necesitamos ser salvos. El hombre no puede darse cuenta de su necesidad de ser salvo a menos de que Dios ya haya comenzado la obra. Eso es bien hermoso, iglesia, porque pensemos en nuestra salvación. Pensemos en el momento en que nosotros descubrimos el amor que Dios tenía para nosotros. Antes de que nosotros asistiéramos a la iglesia, antes de que nosotros dijéramos, sí, voy a buscar más a Dios, antes de que nosotros tuviéramos el interés de decir, quiero enderezar mi vida, en ese momento Dios ya había comenzado a trabajar. En ese momento Dios ya había comenzado a trabajar en nuestras vidas. Nosotros no le pedimos venir a nuestra vida. Es iniciativa de Él, por su amor y su gracia, alcanzarte a ti en tu pecado, en tu dolor, en tu muerte espiritual. Y la segunda cosa que nos enseña este versículo es que Él mismo, al ser una iniciativa de Él, al alcanzar nuestra vida con su amor y con su gracia, Él mismo nos otorga las credenciales, los pases directos, una nueva identidad que nos permite entonces recibir algo totalmente hermoso que dice el texto. Él nos hace aptos para participar ¿en qué? En la herencia de los santos en luz. Y hemos hablado algo acerca de eso en algún tiempo. ¿De qué herencia habla el texto? ¿De qué herencia habla el texto? Hablar de una herencia, y eso es importante, la similitud que nosotros tenemos que entender, porque hablar de una herencia, iglesia, es hablar de algo que obtienes, no como un pago o recompensa. Hablar de una herencia es algo que obtienes por regalo, por voluntad de quien te lo quiere dar, porque se le plació dártelo, mas no como una recompensa por algo que tú hayas hecho. La herencia que el Padre ha preparado para sus hijos está reservada en la eternidad. ¿Se acuerdan de la serie de Pedro? 1 Pedro 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, dice 1 Pedro 1:4. Esta herencia les está reservada en los cielos. La idea principal de este verso, versículo 12 de Colosenses 1, es que de principio a fin, desde el comienzo hasta la consumación, la libertad eterna del hombre y su transformación para ser apto y recibir la herencia que estaremos recibiendo cuando compartamos la morada celestial con nuestro Dios y entonces nos olvidemos de absolutamente todo dolor, angustia, problema y entonces solamente disfrutemos de su presencia.
Todo es iniciativa de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para que nosotros accedamos a eso. Y para los colosenses era importante saber esto, iglesia. Para ellos era importante recordar esto, pues las falsas enseñanzas que estaban ellos escuchando le daban cierta posición y cierto lugar a la capacidad y al esfuerzo humano para ser salvo. Es decir, lo que ellos estaban escuchando era, ok, para ser salvo, tú tienes que hacer esta serie de cosas, tú tienes que mantenerte haciendo esta serie de cosas, tú tienes que abstenerte de esta serie de cosas y tienes que hacer tales rituales y tales ceremonias y entonces tienes que vivir de tal manera para ser salvo. Y si no lo haces, entonces no serás salvo. La enseñanza que los colosenses estaban escuchando era decir, ok, la salvación también viene de tu parte. La salvación también viene por tu esfuerzo. La salvación también viene por lo que tú estás haciendo. Y el mensaje del evangelio no es eso. El mensaje del evangelio es, la salvación vino porque Cristo quiso darte salvación. Se acabó. No hay más. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, que la salvación ha sido una iniciativa de Dios y que Él nos ha hecho aptos para recibir esa herencia en el día final en que nosotros disfrutemos de su gloria, no podemos hacer nada más que, como dice Pablo, con gran gozo, darán gracias al Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que tú pensaste, hiciste por mí, yo no tengo que hacer nada. Todo lo que hiciste dar como una herencia, como un regalo. ¿Cómo impacta esto en mi relación con Cristo, iglesia? ¿Cómo impacta esto en mi relación con Dios? ¿Cómo afecta mi manera de vivir? ¿Dudo de que puedo perder mi salvación? Tal vez estoy pensando que entre más yo me abstenga del mundo, entre más yo esto, ¿voy a ser más salvo? Por supuesto que no. Pero si yo entiendo a plenitud la magnitud y el regalo de lo que Dios me ha dado, entonces mi vida va a vivir como es digno de eso. Pero si yo no entiendo que todo esto ha sido iniciativa del Padre y que entonces es un regalo tremendo, invaluable, incorruptible, imperecedero, entonces mi vida va a seguir siendo un reflejo de que está siendo dominada por el poder de las tinieblas. Versículo 13. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí es donde toma un poco más de sentido el título del sermón del día de hoy. Libertad eterna. Libertad eterna. Fíjense que este versículo, y que también nos ha librado, hay un verbo ahí, librado del poder de la oscuridad. En el idioma original, este verbo significa traer cerca o rescatar. Librado significa en el idioma original traer algo cerca o rescatar. ¿Qué nos habla a nosotros el día de hoy? Este versículo nos dice que Dios ha sido quien obró con poder para librarnos de aquel dominio de las tinieblas que tenía nuestra vida todo el tiempo apuntando hacia la maldad, el engaño, el sufrimiento, la violencia, la mentira, el dolor. Ha sido Dios quien con su poder nos ha dado esa libertad y como lo dice el texto, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros estábamos cautivos, esclavos, bajo el dominio de Satanás, pero por la grandeza de su amor, de su gracia, por el amor que Él tiene por nosotros, nos ha librado con su poder de ese dominio y entonces nos ha trasladado al reino de su Hijo. Los cristianos han sido librados del dominio de Satanás desde el momento de su salvación, pero hay cristianos que a pesar de ser salvos, le dicen al enemigo, ponme otra cadena. Le dicen al pecado, ponme otro, me gusta, aprisioname. La palabra da a entender que fue un rescate hecho por un poder soberano. ¿Saben lo que es soberano? Tiene absoluto poder, absoluto control. Y decir que entonces Dios nos ha librado del poder de la oscuridad con un poder soberano, quiere decir que entonces el poder de Dios está por encima del poder de la oscuridad. El poder de Dios está por encima del poder del enemigo. Fue un rescate. Fue un traernos cerca de Él. Eso quiere decir el versículo. Al ser librados del dominio de Satanás, al ser librados del poder de la oscuridad, Dios paga un rescate. Dios trae nuestra vida a su reino. Y esto nos lleva a entender, iglesia,
que toda persona está siempre influenciada por estos dos hemisferios espirituales poderosos. O está bajo el dominio de las huestes de Satanás, o permanece en la luz del Dios Santo y lleno de misericordia. Esto es una realidad para toda persona. No hay un punto medio. O estás de este lado o estás del otro lado. Pastor, es que yo conozco personas que no creen en Dios, no vienen a la iglesia, pero no son personas malas. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios es el ser humano tiene dos caminos. Está muerto espiritualmente bajo la esclavitud del enemigo o ha recibido la libertad eterna solamente por medio de Cristo. No hay un camino en medio. No hay otra elección, no hay otra alternativa. Ante los ojos del ser humano, entre un hombre se sienta más libre, más esclavizado está. Entre un hombre se siente más libre, más esclavizado está. Y esa es la oferta de las huestes del enemigo. Esta es la oferta de Satanás. Te presenta libertades pasajeras. Te presenta banquetes deliciosos de libertad. Haz esto y vas a sentirte libre por completo. Te presenta cosas extremadamente disfrutables y atractivas, pero en realidad lo que está haciendo al ofrecerte una supuesta libertad, lo que él está haciendo está apretando cada vez más las cadenas que tienes en las manos y en los pies. Esa es la astucia del enemigo. Por eso la mayoría de la gente prefiere ese camino anchísimo por el cual andar, por el cual es fácil caminar, por el cual es fácil seguir, porque ahí está atractivo lo que hay ahí. Ahí están los placeres. Ahí no es fácil llegar ahí. No es fácil llegar por ese, no es difícil, llegar hasta ahí. No es difícil andar por un camino extremadamente ancho para llegar hasta lo que el enemigo te está ofreciendo. No es difícil, es muy fácil. Pero en realidad lo que estás haciendo es llevando tu vida hacia la condenación. Fíjense la manera en que Pablo relata su conversión en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 12 al 18. Lo voy a leer para ustedes. Hechos 26, del 12 al 18. Es Pablo relatando la manera en que él fue convertido. Dice Pablo: con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Nuevamente esa parte, ¿para qué? Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué increíble es esto, hermanos. Pablo dice que él fue llamado, ¿para qué? Para abrir los ojos y de aquellos que van a ser trasladados de las tinieblas al poder de Dios. Este texto nos dice que entonces, para darnos cuenta de que necesitamos esta libertad eterna, necesitamos abrir nuestros ojos. Nuestros ojos necesitan ser abiertos. La palabra traducida como trasladado tiene un significado especial en el mundo antiguo. ¿Por qué? Cuando un imperio conquistaba a otro imperio, en esta época de la conquista y de imperios poderosos, la costumbre era tomar a la población del imperio que había sido conquistado, del imperio que había sido dominado, tomar a su población y trasladarla por completo a la tierra del imperio que conquistó. En este sentido, es que Pablo dice que hemos sido trasladados del reino al reino de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. En el reino en que ahora hemos sido trasladados y en el reino en que ahora el creyente vive, todo
Lo que podemos llegar a tener y poseer le pertenece a Dios. ¿Cómo impacta esto en mi relación con Cristo? ¿Cómo impacta esto en mi manera de vivir? Hay una cita de un teólogo muy famoso, Spurgeon, que dice: amados hermanos, nosotros aún somos tentados por Satanás. Eso es una realidad. Aún somos tentados por Satanás, pero ya no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar contra él, pero ya no somos sus esclavos. Él no es nuestro rey, él no tiene derecho sobre nosotros, nosotros ya no le obedecemos, nosotros ya no debemos escuchar sus tentaciones. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Ahora el enemigo ya no nos manda, ahora el enemigo ya no nos domina. Sin embargo, preguntémonos, ¿qué área de mi vida sigue dando señales de que está sometida al poder del enemigo? Y por último, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La palabra redención significa libertar con el pago de un rescate. Y quiero que pongamos mucha atención en esto porque esto es algo sumamente importante para entender el texto. La palabra redención significa libertar con el pago de un rescate. Este versículo hace referencia a la manera en que Cristo nos da esa libertad no temporal, no momentánea, sino una libertad eterna. Cómo Cristo libera a los pecadores que creen en Él. ¿Saben? Y aquí tenemos que decir muchas cosas respecto a esto y podríamos hablar todo un sermón de solamente ese versículo número 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Porque saben, iglesia, la verdadera libertad y esa búsqueda de libertad que nosotros tenemos todos los días, tal vez la estamos buscando en un lugar equivocado. Tal vez la estamos buscando sin saber que ya la tenemos. Libertar con el pago de un rescate significa que entonces Dios no ha hecho como que nada había pasado con la maldad del hombre. Dios no dijo, pues no pasa nada, ven, te perdono. Y Dios tenía que respetar su pacto, que ser fiel a su pacto. Dios no podía negarse a sí mismo. Y si Él es santo, Él no podía permitir, no puede permitir que el pecador llegue a Él sin una paga por su pecado. Lo que Cristo ha hecho por el pecador no es cosa mínima, iglesia. Lo que Cristo ha hecho por nosotros no es cosa mínima. El precio de nuestra libertad eterna fue pagado por la sangre de Jesús. El precio de nuestra libertad eterna fue pagado por la sangre de Cristo. Y esta es una razón por la cual nosotros debemos vivir conforme a esta libertad eterna. Él nos ha hecho aptos para participar de lo que Él ofrece. Él ha pensado en hacernos aptos para participar en lo que Él ofrece. Él nos ha librado de toda esclavitud y ahora no hay pretexto ninguno para que nosotros sigamos sujetos y esclavos del pecado, de nuestra vida apartada de Dios, de nuestros malos hábitos, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de compromiso. No hay pretexto alguno, pues Él nos ha dado la libertad eterna. Una libertad que no ha sido pagada a un precio barato. Una libertad que ha sido pagada a alto precio, pues ha sido pagada con la sangre del Hijo de Dios. Un sacrificio que ha aplacado la ira de Dios. Un sacrificio que fue suficiente para satisfacer su santidad. Y que entonces por eso solamente en Cristo el pecador tiene libertad. Por eso solamente en Cristo el hombre tiene redención. Porque solamente la sangre de Cristo tiene el poder para satisfacer la ira de Dios. ¿Ven por qué el cristianismo es la única religión, el único camino hacia la libertad? Y no cualquier otra religión. Porque no hay precio más alto que el de la sangre del mismo Hijo de Dios. Pero nosotros muy tranquilos vivimos nuestra vida todavía sujetos al pecado, priorizando muchas cosas más por encima de lo que Dios ha hecho en nosotros, enfocando nuestra vida en cosas que aparentemente nos van a dar la libertad y no ocupándonos en lo que realmente nos ofrece la libertad. Y cierro con esto. La palabra que traduce la Biblia como perdón viene de una palabra que se llama aphesis, la cual se refiere literalmente enviar lejos, enviar lejos. Nuestro pecado, nuestra culpa
Al decir la Escritura que somos perdonados, nuestro pecado y nuestra culpa es enviada lejos por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más necesitamos para vivir una vida digna del Señor? Pablo recalcaba esta idea en los Colosenses y les decía a los Colosenses: pero si ustedes ya han sido libres, eso es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros, pero si ustedes ya son libres, ¿por qué siguen sometidos al pecado? ¿Por qué siguen dirigiendo su vida de acuerdo a lo que dice este mundo si ustedes ya son libres? Disfruten de esa libertad eterna que tienen. Vivan con libertad, vivan con gozo, den gracias a Dios porque ustedes no tienen que hacer nada. Él ha pensado en la salvación, Él les ha dado la salvación, Él los ha hecho aptos para la salvación. ¿Qué necesitan? ¿Qué más necesitan? Para los colosenses este es un mensaje fuerte, porque entonces eso derribaba toda idea de que ellos necesitaban ir más allá, ir algo más. Cristo es suficiente, completos en Él. Es el mensaje que Pablo quiere darle a la iglesia. Señor, tu palabra es poderosa en nuestras vidas. Tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra corta en lo más profundo de nosotros. Y si en esta hora, Señor, has movido fibras de nuestro corazón, has movido pensamientos, te ruego, Señor, que eso produzca fruto, que nos desafíes cada mañana, que nos recuerdes, Señor, la libertad que tú nos has dado en Cristo. Una libertad costosa, una libertad invaluable, Señor, pero que nuestra vida muchas veces quiere permanecer esclavizada al pecado. Quiere permanecer esclavizada a lo que este mundo dice que somos, a lo que este mundo dice que necesitamos. Pero Señor, pon en nuestra mente un pensamiento de plenitud en ti, de saber, Señor, que si te tenemos a ti, lo tenemos absolutamente todo. En el nombre de Jesús. Amén.